Buenas noches, mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Tauro. Si lo tenéis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona, os animo a que escuchéis esta lectura. Y para todos aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual para cambiar algo en vuestra vida, para que vuestra persona amada regrese, yo puedo hacerlo. Debéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré aquí y ahora a manifestar vuestros sueños. Y ahora sí, Tauro, voy a dar paso a tu lectura. Estoy en este mes de julio estrenando nuevas barajas y os voy a decir lo que vendrá a continuación. Os voy a enseñar esta baraja que ya la he estrenado con Aries, de sueños y de mensajes del universo, porque sé que los estáis teniendo, para deciros qué va a acontecer en vuestra vida. Mirad qué hermosa baraja. ¿Y si todo fuera un sueño o no? Porque los sueños también se vuelven reales, amigos. Voy a dejar esta para utilizarla después de mi oráculo. Tengo una nueva baraja de tarot, hermosa, muy psicodélica, positiva. Y vamos a obtener más información sobre tu vida amorosa y más aspectos, porque yo en cuanto tengo las cartas sé muy bien lo que tratan de decirnos, amigos. Y voy a dejarlas a un lado, también mi baraja de mensajes, 110 cartas con estas palabras que están dentro del corazón de tu persona, Tauro. Y mi oráculo, 120 cartas con toda la información. Recordad, Tauro, que mis lecturas son atemporales. Estoy hablando de esta semana de julio, próximos 3 meses, pero cuando lo encontréis es que hay mensajes para vosotros y quiero que la adaptéis a vuestra situación. Tanto pueda ser de una conexión muy especial, vuestro ex, un alma, llama gemela, alguien a quien amáis en la distancia o desde hace mucho tiempo, o deseáis incluso encontrar un nuevo amor. Vamos a verlo, Tauro. Y primero sacaré unas iniciales. Tauro. Estoy pensando en vosotros, amigos míos, cuando recibo los comentarios que tanto me gustan. La G, la R, la T, la I, la K y la A, amigos míos. Decidme si coincide con vuestro nombre, apellidos o los de vuestra persona especial. Y ahora sí, Tauro, os doy la bienvenida a todos aquellos que estáis aquí por primera vez, a los que me seguís desde el primer momento. Gracias de corazón por vuestros mensajes, comentarios, likes. Activad la campanita porque se vienen muchas lecturas nuevas con oráculos y barajas que nunca habéis visto. Y son muy especiales porque contienen tanta información de lo que vosotros percibís y sentís. Gracias a todos y ahora sí voy a dar paso a la lectura. Ya sabéis que siempre me gusta invocar a mis guías espirituales, a Dios, a mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Tauro, para que os den luz, verdad y justicia y también la unión que deseáis en este mundo, en la tierra. Es posible. Y ahora sí, Tauro, estoy con mis energías, como ya veis. Sé que muchas veces me decís en los comentarios, Esther, me encanta tu entusiasmo. Estoy siempre entusiasmada. Amo el tarot, las cartas y toda la verdad que esconden. Porque llega hasta el inconsciente colectivo y nos ayuda a seguir, a tener esperanza. Por eso las amo tanto. Bien, Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses para Tauro? ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de julio? Perdón, amigos míos, julio. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses para Tauro? ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana, amigos míos? Mirad qué cartas han saltado con mucho fuego en las dos. No es necesario siquiera que siguiese barajando. Os iba a contar algo. Estáis viendo las cartas, ya lo sabéis, los que me conocéis sabéis muy bien qué significan luna de miel, chakra raíz, mucho deseo, pasión, romanticismo y un enlace encontrado y buscado. Cuando estaba mezclando otra vez las cartas, porque he hecho antes la tirada de Aries, he tenido en mi mente esta carta, que esta carta iba a aparecer para Tauro, y he pensado, ¿y si fuera la primera y la pusiera ahí en ese corazón? Nunca es casualidad. Tauro, amáis a una persona como él o ella te aman a ti. Aquí va a haber, y como es la primera carta, amigos míos, mucha felicidad para los dos. Lo estáis esperando y también
cruzar otros países, lugares para encontraros. Pero aquí es muy claro que estoy hablando de una luna de miel en una playa, si os gusta, puede ser en el campo o en una ciudad. Esta pareja está en un camping. Hay fuego aquí, una hoguera al lado de ellos dos. Yo quería reunir los elementos de la tierra porque está aquí también el mar, el agua, el fuego y también el viento. Compromiso inesperado. Él o ella sueñan con estar contigo. Es una persona que puede estar en oculto, tengo el chakra raíz, tiene una gran intensidad sexual por ti. Quiero que os conectéis con esta energía de vuestro chakra. Y también alineéis los siguientes, lo sabráis, para que podáis descubrir el amor, recibir los mensajes divinos a través del chakra corona y también del chakra del tercer ojo, que podáis hablar. Todas vuestras emociones tienen que estar ahora al descubierto, con el chakra de la garganta, tened la voluntad de hacerlo. Y vais a experimentar también todos los placeres de la vida. Tu persona te está mirando así, muy fijamente, como esta chica, despertando esa energía, sus propias serpientes. Puede que algunos tengáis tatuajes o que las serpientes signifiquen algo muy importante. En el tarot son la sabiduría, aunque muchas cosas más. Quiero que os conectéis con la tierra. Tengo cartas que están hablándome de la naturaleza y que encontréis vuestra propia vitalidad, entusiasmo y energía, amigos míos. Estaba hablando de entusiasmo y mirad lo que va a llegar para vosotros. Creedlo, porque lo que somos ya está para nosotros. No tenemos que esperar a un futuro, lo estamos forjando ahora mismo. Tu luna de miel, esta persona, como te ama, como lo has querido, puede ser tu ex o una persona que esté contigo, vas a tenerla. Amigos míos, comenzamos con una tirada con mucho romanticismo y también pasión desenfrenada que siente tu persona por estar contigo, por besarte, acariciarte, hacerte el amor. Tauro es alguien que, como tú eres Tauro, puede serlo tu persona, le encanta, como ese buen rey de pentáculos, disfrutar de todo lo que tiene la vida, de viajar, de la comida, de estar con amigos, de tener una buena charla, de la pasión, de todo lo que hay aquí. Tauro nos ayuda a materializar y a cosechar. Sigamos, Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de julio y los próximos 3 meses? Una boda en verano, puede ser en una playa, en un espacio abierto que hayáis imaginado. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de julio y próximos 3 meses para Tauro? ¿Qué le depara a Tauro en el amor? Veamos, amigos. El carro. Cáncer, primer signo para vuestra tirada. Un signo de agua, os he dicho. Aquí están los 4 elementos. El agua simbolizando el subconsciente. Me está hablando también de los sueños. Y con el carro también de las estrellas. Va a haber un avance por parte de tu persona que se va a acercar hacia ti. ¿Qué cartas, amigos? Una persona que, como tú, está muy conectada con el universo, recibiendo señales. Él avanza rápidamente para tener este nuevo inicio contigo. Y va a ser mucho más, porque no simplemente será una relación de convivencia o querer estar juntos, un romance, sino boda. Tu persona le dará la espalda al mundo material como hace el carro que está en la Sefirá de Neshad número 7, hablándome de victoria. Y puede que el 7 sea uno de los números que vosotros veis recurrentemente o con secuencias repetitivas. Acordaos de este número 7. Vas a reunirte con tu gemelo y recibir aquellas respuestas que estás buscando. Este carro alumbrado por todas las estrellas, si estáis en la distancia, él las acortará. Llegará hasta ti, amigos. El carro. Maravillosa carta. Y esto será muy rápido, amigos. Puede que tu persona tenga que desplazarse a través de un vehículo, puede ser un automóvil o un avión, un tren, pero lo hará en un medio de transporte. Amigos míos, mirad, Reina de Copas, Cáncer de nuevo. Amigos míos, os estaba hablando de lo que sentís, de las percepciones. El carro es una carta amparada por las estrellas, como estáis vosotras.
Yo os he hablado que en esta tirada será muy especial porque voy a utilizar una baraja única. Hablándome de los mensajes del universo, y tengo aquí a la mismísima reina de copas. Puede que muchas o muchos seáis ya padres o madres, o queráis tener niños, una familia. Con esta luna de miel, embarazos también pueden llegar. Aquí hay números sincronizados, sueños y la telepatía. Sentís la energía del otro. Amigos, voy a explicaros que hay sueños que los tenemos y estamos conscientes de que es un sueño, de que estamos sumergidos como si fuera dentro del agua, como está esta mujer aquí, en otro planeta, en un lago, expansionándose como él. Y hay otros que pueden ser muy lúcidos. ¿Os habéis sentido con la energía de esa persona en vuestro cuerpo o al lado de vuestra cama? Entonces es que hay una sincronización entre tu persona y tú, como un alma o llama gemela. Los números que estáis viendo os están abriendo los caminos para que os reunáis con él, tengáis esperanza y también cumpláis con vuestros propios propósitos de estar aquí en la tierra. Como la buena reina de copas, vosotros o vosotras son energías, amigos, estáis cuidando de los demás. Personas que sean muy allegadas de vuestra familia, vuestros hijos, y lo sentís como si fuera toda una corriente eléctrica aquí, como si también estuvieses en otro planeta mirando hacia Saturno. Esta mujer siente su amor, como él a ti. Estáis soñando juntos y estáis teniendo sueños que ya son proféticos. Apuntadlos todos. Puedes leer su pensamiento como él el tuyo. Sentís cómo está él, si se siente triste, si ha tenido algún problema, si está alegre, sus risas, algunos mensajes. Tenéis los poderes de la vidente de la reina de copas. Aquí habrá personas, que yo sé que hablo para muchos, pero podéis leer también el tarot o tener algún tipo de habilidad psíquica con esta reina. Quiero que sigáis estas señales, que no debatáis con vuestra mente lógica, porque no hay una explicación razonable. De momento no podemos tenerla, amigos, porque no hay un medio para que nosotros podamos reunir de una forma material nuestros sueños, nuestras vidas pasadas y lo que nos está sucediendo. Yo os diría que confiéis tanto en vuestra intuición, en los mensajes que recibís, en los sueños que tenéis con esta persona, que los apuntéis, porque ahí están las claves de lo que va a suceder. Los dos os sentís aquí como si estuvieses en una habitación, uno al lado del otro. Uno es una energía como si fuera su alma y ella aquí está presente físicamente, recibiendo toda la información del mar a través de las preciosas conchas, corales, pececitos, como tengo yo esta carta, luna de miel aquí en el mar, creedlo. Tu persona se está acercando, Tauro. Eres una persona, tú, si eres mujer o hombre, muy sensible, ya he puesto cáncer, sensible, muy tierna, que siempre está al cuidado de otros. Te importan más los demás que tú misma. Eso es lo que está sucediendo aquí. Y estás siempre mirándolo, pensando en él. Pues este encuentro va a suceder. Y quiero decirte que tu persona también está aquí, contigo. Aquí, mirad estas cartas, cómo las cruzo yo, como abriendo un precioso árbol de la vida. Aquí está, todo está llegando, alineado con la reina de copas. Os considera también, os ve como una mujer muy hermosa, maternal, que le encanta hablar, muy compasiva. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de julio y los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Tauro en el amor? Veamos, amigos míos. Tengo aquí viajar. Paje de bastos, Aries, Leo y Sagitario. El carro, que ya me está hablando de desplazamientos, viajes, acercarse hacia ti. Esta reina de copas diciéndoos, confiad, como dice la sacerdotisa, en vosotros. Vuestros sueños os están revelando la verdad, lo que va a suceder en vuestro futuro. Este paje de bastos es un niño, un adolescente con esta energía, tu persona la tiene y está fantaseando contigo. Él representa el despertar más sexual, como el chakra raíz, y piensa en ti, en explorar el mundo, salir, disfrutar de la vida. Aquí habrá nuevas aventuras para ti, Tauro. Y como esta chica, como desde la primera carta también, enlazándose, mirando una pantalla en un aeropuerto a ver qué vuelo tiene que coger. Pero no lo harás sola, sino acompañada. Será tu luna de miel.
Rendíos a lo desconocido, como este paje de bastos, que es intrépido, audaz y como representando todos los signos de fuegos, no le da miedo. Además, confiad en vuestra intuición. Os lo estaba diciendo con la reina de copas y al lado tengo este paje. Siento que aquí muchas personas ya tenéis niños o queréis tenerlos. Vais a estar reunidos como una familia. Estas cartas están hablándome de algo que se va a acontecer en muy poco tiempo. Vais a descubrir secretos con esta persona, las maravillas del mundo. Tu persona es idealista y muy exploradora con este paje. Y además te desea muchísimo. En su intimidad, ve tu imagen. Se acuerda de ti, como eres físicamente, porque le encantas. Y siente que necesita estrecharte entre sus brazos. Y hace algo más, tener intimidad con él mismo. Con vosotras o vosotros descubrió una parcela de su intimidad que no lo había hecho con ninguna persona. Os quiere como ese espíritu del paje de bastos, muy infantil. Y eso también es bueno, porque es el idealismo que tienen los niños, tanta pureza a nuestro alrededor, así debemos amarnos también las almas. Y bien, voy a sacar alguna carta más para vosotros, Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses? Una carta más para Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses? Amigos míos, aquí han saltado muchísimas cartas. Voy a dejar esta de aquí. Aquí habla de un 4 de copas, tengo a Cáncer y voy a sacar otra carta más porque mi intuición me dice que al saltar tantas había mucha energía. Esta persona quiere hablar. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses? ¿Habéis sufrido un rechazo? Puede ser reciente o de hace algún tiempo con este 4 de copas. Una persona que sigue en obsesión, mirándote fijamente. Está trabajando también en el mundo material, le importa su estabilidad, lo que tiene, pero también está aquí como si estuviera desde un coche mirándote todo el tiempo. También lo estará haciendo en redes sociales, amigos. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses? Tengo 4. Tengo 4 de pentáculos y 4 de copas, amigos. El 4 puede ser un número también para vosotros. Importante. Y aquí han saltado muchas cartas y voy a quedarme con la carta de despertar. Intimidad, como ese paje de bastos. Fantaseo contigo, amor mío. Fantasías, sexualidad plena. Vosotros podéis leer aquí lo que hay. Tu alma o llama gemela te están observando secretamente. Así están sus ojos, como estaban aquí, en esta carta del chakra raíz, mirándoos fijamente. Él está inseguro, tiene que tomar decisiones en su vida. Se arrepiente de haberte dejado marchar con este 4 de copas. Tiene miedo de perderte, por eso no puede escapar de tu control y de su control, del que tiene sobre ti. Voy a poner las cartas aquí y 4 de pentáculos. Se corresponde, amigos míos, a Capricornio. Eres poderosa con él y aunque no estés con él, siempre te tiene en su imagen, pensamientos. Puedes acariciar su pecho, sentirlo como la reina de copas, como si una electricidad invadiese tus brazos, recorriese tu cara, tus piernas. Lo sientes a él y él a ti también. 11-11, Tauro. Lo tengo en la base de la baraja, ardiendo por ti como luna de miel y chakra raíz. Mucho fuego en esta tirada, no solamente de los signos de fuego, sino con la pasión del 11-11. Llamas gemelas. Tú eres para mí, por eso me sientes, por eso yo te veo y también sueño contigo. Los dos estamos a la vez viendo estas secuencias numéricas. Puede ser el 11-11 o el 2-2 o algún número en particular. Por eso los dos tenéis estos sueños conjuntos. Algo se está acercando para ti, Tauro. Nuevos inicios con el 11-11. Seguid estas señales y también vuestra intuición, amigos míos. Tengo aquí un 4 de copas, alguien que te dejó marchar, que se siente fracturado por esa decisión. Y el 4 está en la sefira de Chesed, hablándome del amor siempre y de la compasión que tiene por ti. También está ese paje de pentáculos en el número 4. Es una persona que te ama mucho y que está despierta y sonriendo porque sabe que es tu alma o llama gemela. Quizás no el concepto,
pero sí sabe que es una conexión especial y que está abierto a ti para llegar contigo, con el carro. Amigos míos, ¿os sentisteis en algún momento con este 4 de copas también rechazadas, vulnerables, no entendiendo por qué os sucedía esta conexión o por qué veíais las secuencias numéricas, teníais estos sueños? Es para mí. ¿Qué os dice vuestra intuición, vuestros sueños? Despertar, el cumplimiento, la realización, la ascensión. Tu persona está saliendo del agua y sonriendo aquí con mucha alegría porque entiende la conexión que tiene contigo y la llamada de tu amor infinito. Agua también, como la reina de copas y también como en la primera carta, amigos. Me encanta cuando todo se alinea. Vais a estar los dos aquí, en el agua si os gusta. Puede ser un lago, un río o en la playa. Pero siento aquí que los dos vais a estar reunidos haciendo este viaje. Y sonriendo por fin y entendiendo por qué debió de ser ahora que estuvieseis juntos. Amigos míos, maravillosa tirada. Todas las cartas, como veis, muy positivas, Tauro. Y ahora sí voy a sacar esta baraja porque vamos a saber qué quiere decirte el universo y tus sueños. Voy a barajar y luego extenderla si nos salta una, amigos, porque yo quiero saber qué mensajes quiere darle el universo y los sueños a Tauro. ¿Qué mensajes quiere darle el universo y los sueños a Tauro? Y ahora sí, voy a pensar en ti, Tauro, y a poner mis energías en lo que quieren decirte tus sueños. Bien, esta baraja, tú estás aquí, veamos dónde estás. ¿Veis este ojo con esta localización? Pues ahora sabremos, Tauro, qué hay detrás. Tengo aquí cascadas, como si fuera una botella de champán. Es curioso porque esta carta de luna de miel, donde habrá una celebración, anteriormente tiene que haber una boda, y aquí una mujer exuberante, hermosa, que está duchándose como si fuera un enorme paraíso, como si Dios estuviese aquí con esta mano, ofreciéndole toda la abundancia de la vida. Desde la cima más alta, ella está recibiendo el agua de las estrellas. Amor incondicional. Quiérete a ti misma o a ti mismo, porque vas a recibir bendiciones, Tauro. Este puede ser un lugar que tú hayas soñado alguna vez. Es como un paraíso. ¿Habéis tenido algún sueño con cascadas? Estamos hablando de agua. Aquí de nuevo tenemos otra vez ríos. Pueden ser un lago, pero hay agua, amigos míos. Esto es lo que quieren deciros vuestros sueños. Amaos. Tengo aquí también la habitación del Lotus con mucho amor. Está hablándome como si fuera un as de copas, de mucha pureza y espiritualidad. Desde aquí estáis observando otros planetas. Aquí hay una persona que está como si estuviera en el espacio. Aquí hay unos sueños que tenéis por cumplir al lado de una mascota fiel. Estos sueños se van a hacer reales porque hay crecimiento y expansión y despertar para todos vosotros. Y puedo darte la carta de despertar. Mirad, amigos míos, como es lo mismo, con mucha agua además que yo siento en todas las cartas. Abundancia, sueños cumplidos y también con mucho placer. Intimidad, prosperidad y abundancia. Agua, de nuevo, amigos. Podría estar aquí mucho más tiempo, pero quiero que observéis y que volváis a ver la tirada, porque aquí también se abre como una especie de acantilado aquí, brotando, abriéndose este chakra, que puede ser el chakra raíz, el chakra de sacro. Va a haber mucha intimidad y sensualidad con vuestra persona. Se está acercando, amigos míos. Y la carta que he escogido es Camino hacia el cielo. Señales, sincronicidades y guía divina, amigos. El 11-11 es que os lo tengo que enseñar porque los bastos nos hablan de la intuición, de ese don divino que tenemos todos para recibir mensajes. La reina de copas, que es una vidente. Y aquí tengo este viaje cósmico donde hay un coche. Puede ser que en vuestros sueños hayáis visto, como en estas cartas también, el universo, muchas estrellas, o hayáis pedido a un guía espiritual, al universo, ¿no?, que se abriese esta puerta para vosotros. Debéis seguir el camino, conducir vuestro coche, aunque sea de una forma metafórica,
hasta el nivel más alto, hasta arriba, porque aquí se abrirá como una especie de puerta, agujero en el espacio y os va a conducir hasta lo que vosotros queráis. Seguid hacia adelante, no detengáis este coche. Eso es lo que dicen vuestros sueños y las cartas, amigos míos. Todas estas señales, los números que veis, aquí hay un 555, puede ser para vosotros, lo tenéis aquí, hay muchas cartas, por lo tanto, confiad en este, porque el 5 nos habla también de cambios que puedan consolidarse, porque también el 5 es el número del microcosmos y también del Papa, de un guía espiritual, y aquí está el universo abriéndose para vosotros sin miedo. Seguid las señales, las sincronicidades con vuestra persona y marchad rumbo hacia adelante, porque va a suceder, amigos míos. Y ahora voy a sacar 2 cartas para saber qué tiene esta persona dentro de su corazón, qué ha guardado. Palabras exactas, amigos. ¿Qué quiere decirle esta persona a Tauro? ¿Qué quiere decirle esta persona? Tengo aquí hastío. Mis relaciones se sienten vacías y sin pasión. El miedo y la falsa seguridad en la que vivo no me dejan avanzar hacia ti. No pueden llenarle las relaciones que tiene o que ha tenido. Se siente confortable contigo, como su reina de copas, os echa de menos. Eres su hogar. Veamos que esta carta quería salir. Equivocación. Una persona que se lamenta de haberte dejado ir, como ese 4 de copas. Hogar, el Papa, Tauro, número 5, arcano mayor. ¿Querrías vivir conmigo? Yo estoy deseando que seas mi mujer. Contrato firmado como la luna de miel. Pareja como iguales, amigos míos, como si fuera también otro grandísimo 2 de copas. 2, la realización, el cumplimiento, el estar una persona con la otra, amándose con igualdad y entregándose su corazón. El Papa, este número 5, es para vosotros. Reina de copas, equivocación. Cometí el error de dejarte ir. Si estás en una relación con otro, me rompería en pedazos, pero no dejaré de esperarte en esta vida y en las siguientes. No tengo aquí la carta del 6 de copas, vidas pasadas, pero si vosotros lo intuís o lo habéis vivido en una regresión, en un sueño, lo percibís, seguid estas señales. Las cartas nos orientan, pero debéis confiar en vosotros mismos. Quiero que si podéis, como siempre recomiendo, volváis a ver las cartas, porque mirad cuántas señales hay para vosotros, que las leáis vosotros mismos. Esto es un sueño también mágico. Un camino que estamos recorriendo todos porque tenemos un destino, algo que hacer en este mundo. Y ahora sí, voy a sacar una carta del tarot para saber algo más, amigos. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses? Una carta para Tauro, que le depara a Tauro, y esta carta, la fuerza. Amigos míos, te deseo intensamente, quiere decir de tu persona, me vuelves loco. La fuerza, Leo, estoy hablando del número 8 y con un signo también de fuego. Rey de espadas. Cada baraja tiene una interpretación. ¿Y qué veis aquí? Este rey de espadas está aquí cantando y lo hará para vosotras. Y está abriendo como si fuera su chakra del tercer ojo. Te está mirando y comunicándose contigo. Cada baraja tiene un significado muy especial. Este rompe los esquemas de Rider White. Y algo está creciendo. Quiere tener conversaciones contigo, decirte algo, amigos míos. No va a ser un rey que, como en otras, permanece más callado. Aquí no, aquí es Acuario y va a lanzarse. Está vestido de un amarillo y azul. Hay sentimientos como si fuera el agua. Es una persona que siente mucho sus deseos, sus pasiones, que a veces se controla y quiere mirarte y hablarte, como está este ojo. Amigos, estáis conectados los dos. Esta música, como si fueran chispas o pequeños relámpagos, está entre vosotros dos, amigos míos, soñando y creciendo como una enorme planta. Algo se va a disparar, va a ser algo muy repentino, esta comunicación. Acuario tengo aquí con el rey de espadas y la fuerza. Quiere decirte cuánto te desea, que se contiene, rey de espadas, la fuerza, que no lo está diciendo todo, que va a llegar por sorpresa y va a ser muy explícito, una persona que va a ser clara, con la verdad, porque el rey de espadas tiene una completa ascensión, está en las nubes, tiene mucha experiencia tu persona,
aunque yo siento que siempre será un gran idealista, con el paje de bastos, este 11-11, despertando, sonriendo. Su corazón tiene bondad. Aquí hay como si fuera una especie de monstruo que no lo es, y hay una chica que está aquí con un perrito, porque en realidad son lo mismo. Ella logra acallar estos deseos y pasiones, tenerlos bajo su control, como lo tenéis a él también. Hay mucho deseo, pasión, lujuria, ganas de arrastrarse, y lo digo de una forma positiva, contigo y para ti, de estar íntimamente juntos. Va a abrirse, explorar nuevos caminos y darte una comunicación, lo que estabas esperando. Y puede ser a través de música. Las cartas, lo que yo estoy sintiendo en este momento es que esta persona y tú tenéis una canción preferida, o hay algo que tú hayas escuchado, tiene que ser una canción porque aquí hay una guitarra eléctrica, que para ti sea significante, Tauro. Y es como tu persona se comunica también a través de los sueños, los números. Sabéis que son también los guías espirituales, nos mandan secuencias numéricas, pero tu persona lo hace a través también de la música y estos sueños, amigos míos. Estoy aquí para ti, eres mi reina, dulce, pura. Aquí no está vestida de blanco, sino de amarillo, que es un color que me está hablando de mucha prosperidad, y con un número 8, hablándome de éxito, del infinito. Hermoso, amigos míos, la fuerza que está en Keter, número 1, donde está el chakra corona, donde el chakra raíz no está justamente ahí, está en la tierra, y sin embargo, todo alineándose, y quiero que si podéis, la veáis varias veces, porque mirad qué hermoso, amigos. Pues bien, hasta aquí he llegado, Tauro, con vuestra lectura. Espero que me digáis en comentarios qué es lo que sentís, qué números veis, qué sueños, qué os están diciendo vuestros ángeles o qué pedís al universo. Decretadlo, sí, aquí y ahora, porque todos no hemos llegado aquí por casualidad. Nuestra alma tiene un propósito, también estar con nuestra alma llama gemela y ayudando a los demás. Pues os deseo lo mejor, que paséis un gran verano, seáis muy felices, vayáis a la playa, a la piscina, es una tirada con muchísima agua, que lo disfrutéis. Os quiero, os mando muchos abrazos, besos, gracias a todos por vuestros comentarios, activad la campanita, gracias por vuestros likes, y nos veremos en la próxima lectura. Sed felices. Gracias, Tauro.